Pedro, buenas noches, te saludo con gusto. Estamos aquí a las afueras del hospital donde lamentablemente la gran Silvia Pinal falleció a los 94 años de edad, cerca de las 5:50 de la tarde. Como bien se mencionaba, ella tenía una infección en vías urinarias que se complicó. Posteriormente se colapsó uno de sus pulmones, provocando que ella no saliera del hospital. Se esperaba que fuera dada de alta ayer por la mañana. Esta información la había compartido su hija, Silvia Pasquel, en compañía del productor de teatro muy cercano a la familia, Iván Cochegrus, pero no fue así, y que incluso ya por la noche veíamos a miembros de la familia llegar aquí, como lo fue su otra hija, Alejandra Guzmán, también Luis Enrique, y posteriormente su nieta, Stephanie Salas, acompañada de su pareja, Humberto Zurita. Para esta mañana se esperaba tener noticias sobre la actriz, pero no fue así. No recibimos noticias por parte de Silvia Pasquel, quien era quien nos daba todo este parte médico. Se esperaba tener pues también noticias ya por la tarde, y cerca de las 5:50 es cuando se da a conocer su sensible fallecimiento, que incluso hace unos momentos ingresó la carroza de la funeraria única, un modelo de 1928 que la hemos visto en ocasiones especiales, una carroza que fue utilizada en el fallecimiento de Ignacio López Tarso, de José José, de también Javier López Chabelo, y ahora no iba a ser la excepción de doña Silvia Pinal. A la salida de sus restos también estaba acompañada por su bisnieta Camila Valero, hija de Stephanie Salas, que estaba muy conmovida, que no quiso compartir ninguna declaración con los medios de comunicación. Fue la primera en salir, y posteriormente vimos la salida tanto de Iván Cochegrus como de Alejandra Guzmán, y por supuesto de Silvia Pasquel y Stephanie Salas. Ahora se espera que se dé a conocer dónde se llevará a cabo la despedida de la gran diva del cine mexicano, que se llevará a cabo primero en una funeraria y posteriormente un homenaje que ya estaba organizado, y que en las mismas palabras de Enrique Guzmán, quien visitó a doña Silvia esta tarde, que también ya estaba organizado por la familia. Se desconoce aún la fecha, pero sabemos que se llevará a cabo este gran homenaje merecidísimo en el Palacio de Bellas Artes. Seguiremos informando de lo que ocurre. Ahorita está en camino estos restos a la funeraria, y por supuesto ahí estaremos pendientes. Te saludo, Pedro. Galante y nos causaba emoción. Versalles nos rendía caravana al pasar, sentíamos sensación al escuchar ¡oh, la, la! Hay varias cosas que yo he amado más que a nada en la vida. Mi trabajo es una de las cosas que más amo y no tiene parangón con otra cosa, claro, en su lugar. Y por otro lado, después de esas relaciones que te digo que he tenido 4 matrimonios, mis hijos, mi madre, o sea, tengo varias cosas. La sensibilidad es lo importante, y el público mexicano en general, aunque no tenga a veces mucha cultura, tiene una gran sensibilidad, y ese es... Isabel, tendré que buscar a otro nuevo mayordomo y a otra sirvienta. ¿A qué quiere tanta gente, señor? Nomás dicen que hacen y ni hacen nada. Yo puedo con todo. ¿Tú sola? Pero si la casa es muy grande. Ah, pero yo estoy fuerte. Nomás me levanto más temprano y ya. Como dicen por ahí, el que puede, quiere. El que quiere puede, María Isabel. Pues eso dije. Decían que se comía niños, Diego Rivera, ¿te acuerdas? Ay, sí. ¿Cómo no me acordar? Precioso. ¿Cuánto tiempo tú posaste para ese cuadro? Pues fueron bastantes días, porque iba yo los fines de semana generalmente, y nos poníamos a comer, comíamos, porque su mujer, que era la Lupe Marín, era un genio, y nos llevaba una canasta así llena de cosas, y nosotros sacar y comer, no, eran unos días maravillosos. Fíjese que lo vine a molestar porque, ¿se acuerda que una vez le dije que quería hacer una película con usted? Pues sigo con la misma idea, don Luis, vamos a hacer una película. Pero no tiene productor. Le dije, no, sí, ya tengo, mi marido. Entonces lo ve y me dice, ¿y este señor qué hace? Digo, pues es mueblero.
¿y por qué quiere hacer una película conmigo que no doy dinero? Dije, ¿por qué me ama, don Luis? En este momento nos encontramos todos, personas y muebles, en la posición y lugar exactos en que nos encontrábamos aquella noche. Yo me siento tan emocionada en este momento. Me siento llena de cosas. No sé, que la gente que siento que me quiere, el teatro que lo amo. Vamos con mi compañero Jorge Becerril. En estos momentos los restos de Silvia Pinal ya llegaron a la funeraria donde familia y amigos darán el último adiós. Jorge, buenas noches. Pedro Gamboa, ¿cómo estás? Llegamos a García López, casas funerarias en la zona de Pedregal, donde ha ingresado esta carroza fúnebre que avanzará desde Médica Sur, la zona de Tlalpan, inmediaciones de Periférico, hasta esta zona. Inclusive, pues fue un avance demasiadamente lento. ¿Por qué? Porque es una hora pico, una hora donde mucha gente pues regresa a casa después de las actividades laborales, después de las actividades en las escuelas, y bueno, sale esta carroza fúnebre con los restos mortales de Silvia Pinal y ha ingresado del lado izquierdo de los estacionamientos de esta casa funeraria ubicada en el eje 10 Sur, en la zona de prácticamente San Jerónimo. Un avance sumamente lento, un avance entre 20, 30 kilómetros por hora, por momentos 5 o 6 kilómetros por hora, y pues ha llegado este vehículo, una carroza con los restos mortales de la última diva de nuestro cine mexicano, de nuestro país, y en la parte de atrás venía un vehículo Porsche en color amarillo, flanqueando pues la retaguardia de este vehículo donde avanzaba Silvia Pinal. Es impresionante la gente al paso de Periférico, que tocaba el claxon, que grababa con sus celulares desde los puentes peatonales, que al lado de las banquetas del anillo periférico pues le daba el último adiós a Silvia Pinal, después de avanzar sobre carriles centrales de la zona de Renato del Leduc, después Periférico, nos salimos al bloque lateral a la altura de San Jerónimo, el eje 10 Sur, dimos vuelta a la derecha y hemos llegado a esta casa funeraria donde pues meses atrás pues también se velaron los restos mortales de Chabelo, donde también estuvimos en esta cobertura, un ícono de la televisión mexicana, y por supuesto pues estuvimos mandando información, entrando a través de las pantallas de Milenio Televisión. En este caso, la última diva del cine de oro mexicano falleció a los 93 años de edad. Han ingresado algunas personas familiares de ella. No hemos visto a sus hijos de Silvia Pinal, simplemente los restos mortales ingresaron a través de esta carroza fúnebre hacia la planta baja y posteriormente el sótano 1, y en la parte de atrás, como lo comento, un vehículo Porsche en color amarillo, último modelo, pero vimos en el interior a un hombre de barba bastante robusto. No lo pude reconocer, pero fue el único vehículo que entró detrás de esta carroza fúnebre. Sí. Un avance muy lento que Pedro Domínguez, mucha gente le dio este último adiós. El reporte que te tenemos desde el sur de la Ciudad de México. Gracias, Jorge Becerril, al pendiente para regresar contigo en cuanto lo amerite. Buenas noches. Gracias, Pedro. Buenas noches. Pausa y seguimos. No le cambie. Esta tarde el Senado de la República, con 86 votos a favor y 43 en contra, aprobó en lo general la extinción de 7 organismos autónomos. Silvia Arellano, buenas noches. Cuéntanos qué ha pasado. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Así es, como tú informas, pues ya quedó consumado por parte de Morena y sus aliados pues la extinción de estos 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI, el IFT, el Coneval, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Se mandó precisamente, Pedro, a las legislaturas estatales. Recordemos que al ser una reforma constitucional, pues tiene que ser aprobada por lo menos en 17 legislaturas. También durante la sesión pues de esta noche prácticamente, Pedro, pues se tomó protesta ya a Raquel Buenrostro,
como titular de la Secretaría de la Función Pública. Recordemos que esta Secretaría, a partir del 1 de enero, pues va a pasar a formar parte de la Secretaría Anticorrupción. Ella pues declaró hace unos momentos que va tras los peces gordos, flacos, chicos y grandes pues que sea de corrupción. También, Pedro, durante este día, pues en la mañana las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos aprobaron pues ya el dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025. También se prevé que este documento pues no contempla nuevos impuestos ni aumentos a los vigentes y será hasta la próxima semana, de acuerdo con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, cuando se lleve esta discusión al Pleno. Se prevé que la próxima semana pues por lo menos haya sesión 5 días de la semana, Pedro. Claro, pues al pendiente. Entonces, gracias, Silvia. Buenas noches. Seguimos pendientes. Buenas noches. Cambiando de tema, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló en la mañanera sobre la conversación telefónica que sostuvo ayer con Donald Trump. Los temas que se pusieron sobre la mesa fueron migración, fentanilo y seguridad. Lo que le planteé al presidente Trump es la estrategia de migración que viene desde hace meses. Él me planteó la crisis humanitaria de fentanilo que están viviendo en Estados Unidos. Me preguntó si en México teníamos problema de consumo. Le dije que realmente era muy poco. Me preguntó por qué y le dije pues 2 temas. Uno, las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros. Pero además le platiqué que el presidente López Obrador hizo una campaña masiva de comunicación en las escuelas y en los medios de comunicación. Y le dije, la campaña se llama El fentanilo mata. Y se interesó mucho en esto. Hablamos también del tema de seguridad. Me preguntó que cómo podemos colaborar. Y le dije que en el marco de nuestras soberanías hay muchos esquemas de colaboración y que nuestros equipos pueden entrar en contacto. Entonces no hablamos particularmente del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés y que si no, pues iba a poner aranceles. Ya no se planteó de esa manera. Fue una conversación muy amable entre ambos. Coincidimos en que va a haber buena relación y que pues habrá momento para podernos encontrar. Ayer hubo discrepancias entre lo que se trató en torno a lo del muro. Quisiera saber qué fue lo que ocurrió, qué es lo que realmente se planteó, porque pareciera que aquí alguien está diciendo algo que no. A ver, cada quien tiene su manera de comunicar, pero yo les puedo asegurar, les doy la certeza de que nunca, además seríamos incapaces, planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte o en el sur de Estados Unidos. Nunca ha sido nuestro planteamiento y por supuesto que no estamos de acuerdo con eso. Hoy apareció una de la Rolling Stone de un supuesto plan de una invasión suave que están planeando Donald Trump para México con agentes encubiertos, toda una película, y le quería preguntar su opinión al respecto. Pues ya lo dijiste, es toda una película. ¿Cuál es su base? Yo en lo que me sustento pues es en la conversación dos conversaciones que he tenido con el presidente Trump y ya en su momento pues la comunicación que haya con su equipo de trabajo y en el momento que entre. Hablemos sobre este tema con los expertos en la materia. Le agradezco a Raquel Saet, académica de la Universidad Iberoamericana y conductora del podcast Hablemos de Estados Unidos, Edgar López Vallejo, representante de los demócratas en México, y Nathan Wolf, experto en asuntos bilaterales de México y Estados Unidos. Bienvenida, Raquel, bienvenidos, caballeros. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes de toda la información que ha ido surgiendo día con día hasta culminar, digámoslo así, con la llamada el día de ayer y la versión que nos dan en Estados Unidos y la versión que nos dan acá en México, Raquel? Bueno, yo creo que una cosa muy importante de hacer notar es que a Trump le gusta hacer campaña. Aunque él ya haya ganado las elecciones, él va a seguir haciendo campaña. Y para él es muy importante decir las cosas que dice, aunque no sean verdad. Y también eso contribuye a
lo que les ha estado alimentando a todos sus seguidores. Si él dice, yo quedé con la presidenta Claudia Sheinbaum que se iba a cerrar la frontera y ella estuvo de acuerdo, aunque no haya sido cierto, eso es como decir, miren, lo logré incluso sin ser presidente. Y para ellos es muy bueno. Entonces, eso es la parte más importante. Y pues la presidenta Sheinbaum tiene que contestar de una manera, pues no fue lo que yo dije. Y lo interesante es que básicamente no hubo muchos medios de comunicación en Estados Unidos, más que el New York Times, que yo fue lo que chequé, que hubieran hablado de esta versión. O las diferencias entre las dos versiones. Y bueno, pues eso es lo que vemos, ¿no? Creo que es muy importante hacer notar que las cosas que dice Trump son fuertes, ¿no? Como puede decir, una invasión suave, y cuando la gente que está en la academia y sabe lo que es algo suave, se refiere a la diplomacia, se refiere a la cultura, a los medios de comunicación. No se refiere a una invasión, porque la invasión pues implica pues la entrada de cierta cantidad de gente a controlar. En su caso, el uso de misiles, el llegar al territorio mexicano, claro, a exterminar a estos grupos terroristas con armas, Nathan. Así es, siento que vimos una comunicación en canales distintos. Creo que hubo un error de inicio de hacer pública la carta que le mandó, y de hecho el mismo tema de enviarla. Yo creo que el fondo de la carta era bueno, la forma, y como se dice en diplomacia, la forma es fondo, creo que no fue el correcto. El hacer la llamada creo que ya fue bueno, pero otra vez el hacer público todos los detalles, porque primero fue del lado mexicano, después fue del lado estadounidense, entonces ya entras en el dime y direte. Si uno ve, por ejemplo, o lo que yo pude ver en el caso canadiense, desde el principio no hubo ni carta ni nada. El premier canadiense Trudeau se mostró preocupado por las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos y dijo, tomé el teléfono, le llamé, conversamos y estamos trabajando en ello. Y lo mismo creo que debió haber sucedido en nuestro lado. También tanto detalle a ese nivel, cuando tú ya eres la persona más alta, pues después a quién le dices que otra cosa. Entonces creo que sí tendríamos que haber manejado un poco mejor esa parte. El fondo sí es claramente de lo que ella decía, es correcto, la más que creo que el canal, la forma y las fases en las que se comunicó no fueron las correctas. Edgar. Bueno, yo pienso que tenemos que acostumbrarnos a que vamos a tener en México 4 años muy difíciles en los que no vamos a saber realmente qué va a hacer Trump. No solamente porque esté seguro o no esté seguro de lo que haga, sino porque va a enfrentar más y más crisis con lo que está haciendo y lo que pretende hacer. Ahora, eso quiere decir que ahorita, a este punto, tenemos que empezar a hacer el hándicap, tenemos que abrir la brecha entre qué tanto está alardeando y qué tanto realmente se va a hacer, ¿no? Que esa es la gran pregunta. Claro, porque le tienen que haber llegado las noticias de que poner aranceles a China, a Canadá y a México va a provocar problemas enormes de inflación y de recesión en Estados Unidos, aunque sea menos que en México. Le tienen que haber llegado las noticias y él no quiere perder crédito político. Entonces, si lo que está haciendo es alardear y luego vanagloriarse, porque es un bufón en ese sentido, le encanta vanagloriarse, y a demostrarle a su base de MAGA que está sojuzgando al Estado mexicano, a lo mejor nos salvamos con que haya una brecha entre el alardeo y los aranceles. Yo quisiera que los aranceles no sucedieran, yo creo que sí se van a dar, pero yo espero que el que sean tan negativos para la economía de Estados Unidos suavice un poco lo que realmente pase. O sea, estoy diciendo que espero que no sean 25% y espero que no sean permanentes. ¿Qué opinan ustedes, Raquel? Yo creo que este tema de los aranceles, yo creo que lo que dice Edgar es muy correcto, pero hay una cosa adicional. Los aranceles, si los empieza a imponer al momento de entrar, entonces se está violando un tratado que tenemos comercial entre 3 países. Y eso estaría empujando a que la renegociación que tiene que darse en 2026 se tenga que acelerar y hacerlo casi de inmediato. Y algunas de las cosas que a mí me suenan muy interesantes es que el equipo de la presidenta Sheinbaum ya está nombrando a una cantidad de gente que incluyendo al secretario de Economía, Ebrard, y también al propio canciller, además de todos los empresarios, para que ya se estén poniendo de acuerdo de cómo van a enfrentar esto. Entonces, si esto que dice Edgar, y también lo que se está proponiendo es
que sí van a entrar directamente, se tiene que empezar a negociar al mero inicio, ¿no? Entonces eso es lo que tendríamos que estar viendo. A nosotros nos afectaría muchísimo, pero a Estados Unidos también. Y entonces él tendría que enfrentar a toda esta gente que le prometió que la economía va a ser la mejor del mundo y todas esas cosas que dice. Y cómo va a reaccionar cuando la inflación se va a ir para arriba. Y el desempleo que puede llegar a provocar también, Neita. Creo que cuando él hace esto no es, y por lo menos no ahora y no estamos todavía en el 20 de enero que es presidente, o sea, se puede dar el lujo de hacer también este tipo de cosas porque no creo que entren en un razonamiento económico comercial, creo que entran más en su estilo de negociación, de aprendiz, de Shark Tank, de encasillar a la otra persona o a los otros personas con las que está negociando, más allá de entrar a pensar si sí estaríamos en una guerra de aranceles, donde claramente su sector productivo y otros le han de estar diciendo por atrás que no se dé un balazo en el pie. Pero yo creo que él todavía no llega a esa parte, o sea, él está todavía en la parte de ir sacando las cartas que a él le convienen, como decía Raquel, pues él está en campaña constante, entonces también es una forma de mantener a su base, a su electorado duro, contento con ese tipo de situaciones. Pero, y claramente tenemos que estar preparados de este lado, tener una estrategia no de bote pronto, sino una estrategia de ya ir tendiendo puentes con los diferentes actores que no son solo el próximo presidente Trump, son los próximos miembros del gabinete, son los congresistas. Sumamente radicales, por cierto. Sí, digo, a ver, si uno ve también a quién está nombrando, puede estar seguro que lo que está prometiendo lo va a cumplir, porque muchos de ellos son todavía más radicales que él. Y le son leales. Exacto, pero creo que el tema va a ser justamente a qué temas hay que llegar y por eso tenemos que tener una estrategia de hablar con congresistas locales, hablar con los mayors, hablar con otras serie de actores más allá de la cabeza que claramente tiene una posición muy específica. Edgar, y luego vamos contigo, Raquel. Sí. Yo añadiría a esta consideración que realmente a nivel de sociedad civil, a nivel de organizaciones, a nivel de organizaciones productivas, tenemos que empezar a pensar muy seriamente cómo nos vamos a organizar en México para resistir. Y yo como ciudadano binacional, pensar muy seriamente cómo nuestro pueblo binacional norteamericano se defiende aquí y allá, porque hay que defenderse, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que si lo que estamos esperando es que le digan que los aranceles le van a hacer daño, si que le digan que las deportaciones van a provocar problemas en la economía, la gente no le va a decir, porque la diferencia entre el primer término y este es que escogió precisamente a estas gentes que nunca le van a decir que no. Entonces, lo que yo espero es que de poquito, en más, todo lo que está haciendo va a crear crisis en todos los ámbitos del poder del Estado, y eso probablemente nos dé un poco de respiro cuando tenga tantos problemas que no se puede ocupar de pegarle a México. Yo espero eso. ¿Querías añadir algo, Raquel? Yo quería añadir acerca de esto del gabinete. El gabinete es muy, muy controversial, todo el que nombró, excepto la parte económica, que creo que es importante hacerlo notar. Obviamente va a tener a Lighthizer, que es este personaje que fue el artífice de cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio que está vigente en este momento, es el segundo. Y él fue el artífice de apretar fuertemente tanto a los empresarios mexicanos como a las personas del gobierno, como incluso a la sociedad civil mexicana, para que se llevara a cabo y aparte de él, que digamos es la parte más dura, pero ya lo conocemos, tiene ahí a alguien que me parece muy interesante, y es el secretario del Tesoro, que acaba de nombrar y que seguramente lo van a ratificar, que es se apellida Bessent. Él, en particular, es alguien que viene de la izquierda. De hecho, fue asesor de George Soros. George Soros, este personaje que todos los de la derecha dicen que es lo peor que hay, que es la ultraizquierda. Y él fue asesor de él y conoce mucho de cómo funciona verdaderamente el gobierno. Aparte de que socialmente no es muy respetado por sus preferencias, etcétera. Sin embargo, él muy atinadamente, yo diría, y
lamentablemente lo estoy diciendo como diciendo que Trump hizo algo correcto. Algo bien. Pero yo creo que es un personaje atinado para este momento, y si él es parte de los que van a estar negociando, tal vez no nos vaya tan mal. Que ahora también, Nathan, habrá un Senado a favor de Donald Trump. Sí y no. O sea, tampoco hay que entender cómo funciona el Congreso de Estados Unidos. O sea, la verdad es que los congresistas, que además la mayoría son congresistas de largas carreras políticas, sin duda responden en cierta línea a sus partidos, pero responden aún más a sus electores, a sus distritos. Entonces, no sé, o sea, a diferencia de otros países, como luego sucede en México, de votos en bloque por partido, en Estados Unidos se da clara diferencia. A conciencia. A conciencia, y más que a conciencia, a voto de querer buscar la reelección, y pues hay congresistas que llevan 15, 20, 30 años en el Congreso. Toda la vida. Entonces, si sus electores le dicen queremos esto, aunque Trump y su líder de bancada y todo les diga lo contrario, ellos van a votar como les digan sus electores. Por eso también esta estrategia de hablar en lo local, no irnos solo a hablar en la parte de arriba, ¿no? O sea, hablar con los majors, hablar que son los que se verán afectados por cierre de plantas o por una mayor inflación. O sea, ahí es donde creo que debe estar la estrategia, y de nuestro lado dejar de ser reaccionarios, o sea, no estar solo viendo cómo respondemos a la amenaza, sino empezar a plantear cosas. Digo, habrá cosas que no podemos realmente controlar, pero por ejemplo, lo de mantener a los migrantes acá, pues ¿a cambio de qué? O sea, lleguemos también a algo que pueda hacer. Digo, vemos ejemplos en otros países. La Unión Europea le dio a Turquía millones de dólares con todo el tema de los migrantes afganos, sirios que estaban llegando a Turquía. Entonces, empezar a ver también, a proponer otras cosas. A lo mejor no en un mundo ideal, eso no existe, pero ver qué nos puede funcionar más allá de solo estar reaccionando a ciertos dichos o amenazas. Edgar. Yo creo que esto es muy importante, porque sí es cierto, hay que dejar de ser solamente reaccionarios, y esta es una muy buena oportunidad para que los mexicanos empiecen a pensar realmente qué futuro queremos, ¿no? En lo económico, en lo social, en lo político, en seguridad. Entonces, si nosotros decidimos, por ejemplo, tener una cierta política de desarrollo económico que favorece ciertas industrias exportadoras que van a funcionar en todo el mundo y no solo en Estados Unidos, por ejemplo, esa es una política de Estados que se tiene que plantear a 10 años, a 15 años, y seguir y diversificar. Entonces, ¿qué queremos como país? El hecho de que haya sido esta amenaza a prácticamente un mes y medio de que Donald Trump realmente llegue al poder, ¿no podría verse también como algo benéfico para ir México diciendo, ok, hay que prepararnos desde ya, no hay que esperarnos hasta que llegue Donald Trump y que de buenas a primeras diga, no te estoy amenazando, te estoy aplicando esto? Pues sí, podría ser, pero también hay que ver la personalidad que tiene Trump, porque para él es muy importante definitivamente verse siempre fuerte y ganador. Entonces, por eso es que esta discusión sobre si ganó o no las elecciones en el 2020 sigue vigente. Y el vicepresidente que va a ser tuvo que decir, sí, es que él sí había ganado, aunque él no estaba de acuerdo con eso. Sí, rectificar. Entonces, bueno, esto es muy interesante, pero también es las imágenes, ¿no? Porque cuando estábamos en la campaña y veíamos cómo van a negociar Claudia Sheinbaum con Kamala Harris, ¿no? Se van a ver dos mujeres, las dos, pues con un nivel educativo muy alto, etcétera, con programas sociales. Ahora lo que vamos a ver es a un señor que se quiere ver como muy poderoso negociando con Claudia. Y que ya solo le queda un término para poder hacer lo que tenga que hacer. Y no se nos olvide nunca lo que le hizo a Angela Merkel, ¿no? Cuando él estaba sentado en la Casa Blanca con los brazos así y les decía a las de la prensa, ¿no se quieren dar la mano? Y ella le dijo, nos damos la mano, y ni siquiera la volteó a ver. Entonces, esta situación de cómo va a tratar a la presidenta Sheinbaum y cómo va a tratar a los demás, porque vemos que con Trudeau pues está teniendo otro acercamiento, porque ese es otro tema. Si no se llega a renegociar el TEMEC, va a haber negociaciones bilaterales. Una renegociación bilateral con Canadá y una renegociación bilateral con México. Eso es un escenario que puede suceder.
Pero también veamos, esta imagen no se nos puede olvidar. Y esa perspectiva, además. Nathan te vi haciendo algún gesto así con la cabeza. Es que siento que también estamos dándole mucha importancia a lo que él está diciendo todavía en esta etapa. Yo difiero ahí sí, no creo, o sea, es claro que tiene mala relación personal con el primer ministro de Canadá, o sea, les tocó estar juntos durante mucho tiempo. A Trump le tocó escuchar además lo que dijo después el primer ministro cuando Trump ya no era presidente. Entonces, ahí sí claramente no creo, no hay ni por dónde llegarle a que se lleven bien. O sea, pero esto va más allá, o sea, uno representa a Canadá, otro representa a Estados Unidos, tiene sus intereses y el señor tiene su muy particular forma efectivamente de ser. Por eso digo que tenemos que ser proactivos. Ya sabemos que tenemos muchas que perder en muchas cosas, pero podemos negociar. Edgar. Yo simplemente espero que sea tan suave el ride como podamos hacer. Yo creo que nos podemos preparar. Yo veo al gobierno de México preparándose y haciendo todo lo que seriamente, educadamente se puede hacer, pero Trump no se puede predecir, y no solamente esto, no solamente lo que decía la brecha entre alardear y realmente hacer, sino también el problema de que va a tener más y más y más y más crisis domésticas Trump. Entonces no vamos a saber qué pasa. Sí. Nos queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarles. ¿Hay que empezar a voltear a ver a China como un refugio si la relación con Estados Unidos no va como debería? Pues es un poco, primero es apresurado, pero además es un poco riesgoso, porque lo que más le preocupa a Canadá y a Estados Unidos, a Canadá ya lo dijeron claramente, es que no estemos tratando de meter nada de manera comercializadora hacia ni a Estados Unidos ni a Canadá, especialmente los automóviles, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que es apresurado y además riesgoso. Así que no lo sé y somos los vecinos de Estados Unidos. Y seguiremos siendo, al menos de que suceda algo catastrófico, Nathan. Así es. Tenemos 3.000 kilómetros de frontera, China está del otro lado del mundo, podemos comerciar con quien queramos, pero hay que saber en qué y qué áreas, en cuáles sí son sensibles, cuáles no, y sí creo que nuestra prioridad, nuestra interés principal sí está aquí donde tenemos 3.000 kilómetros de frontera. Edgar. Yo coincido con Nathan. Tiene que ser en lo específico, sí que nos conviene, hasta donde sí y hasta donde no, pero hay una cosa muy grave que nunca se nos debe olvidar, precisamente porque China está del otro lado. En las pasadas guerras frías, todas las de todo el siglo XX y hasta ahora, donde, por ejemplo, Ucrania, donde un bloque de países se ve amenazando a otro país poderoso como a Rusia, entonces Ucrania se convierte en el lugar de un proxy war, o Vietnam, o Corea, o cualquier país. Entonces, si nosotros nos queremos alinear con China, de repente no vamos a ser los que estemos protegidos en las fronteras de Norteamérica, en la comunidad norteamericana, vamos a ser el candidato del proxy war. Pues qué interesante, hay que seguirlo platicando en los siguientes días con lo que vaya sucediendo. Gracias y qué honor tenerlos con nosotros. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes.